Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso en sí mismo ya era un gran milagro, que metió en problemas a María y también a José. De hecho, conforme a la ley, como vimos en imágenes, María había de ser apedreada, muerta porque había faltado a los votos que implicaba haberse comprometido con José, aunque todavía no habían tenido relaciones íntimas. Eso lo dice la palabra. Pero dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que sabemos bien que significa Dios con nosotros. O sea, no era cualquier nacimiento, era la encarnación del Señor Dios Todopoderoso. Y como dice la palabra, al Padre le ha placido que toda la deidad repose sobre Jesucristo, la plenitud de la deidad. Vamos a ver ahora cómo esto también se describe en el Nuevo Testamento, cuando el ángel se aparece a María y le anuncia que esto va a ocurrir. Esto lo tenemos en Lucas 1, el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. De nuevo les damos un poco de tiempo. Lucas 1, 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El ángel confirma lo dicho por el profeta Isaías y dice, entre otras cosas, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. No solo Emmanuel, sino Jesús, que en realidad sabemos que es Yehoshua, en hebreo, contraído como Yeshua o Yeshua, que significa Jehová es mi salvación o Jehová el Salvador. Se reafirma la deidad de Cristo aquí, diciendo que Él es Jehová el que salva. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, la esclava por voluntad propia, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella sabía bien las consecuencias de que esto iba a traer para ella, dado que, como dice al principio del pasaje, ella era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Esto implicaba no que hubieran tenido relaciones, porque después dice que cómo es eso posible porque no había conocido varón. Más bien se refiere a la primera parte
de una unión matrimonial entre un hombre y una mujer judía, en donde se establecía un contrato con consecuencias legales que se firmaba incluso entre las familias y que implicaba que ese hombre y esa mujer se unían en matrimonio, aunque después debía pasar algún tiempo durante el cual generalmente el hombre iba a casa de su padre o a la tierra de su padre a construir una casa para que moraran ellos dos ya como una familia independiente. Entonces, ella sabía lo que iba a pasar y aún así, dice, he aquí la sierva, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué ejemplo para todos nosotros. Ojalá podamos decirle al Señor, he aquí el siervo, el esclavo, la sierva, la esclava, por voluntad propia. Haz conmigo conforme a tu voluntad, diciéndole esto al Señor Dios Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial. Ahora, podemos inferir también que el nacimiento de Jesús fue doloroso para María, como lo son todos los nacimientos. Y esto es consecuencia del pecado que vino a violar el pacto original que Dios estableció con el hombre. Y vemos que esa consecuencia está registrada. Voy a leer este versículo yo mismo porque es muy pequeño, en Génesis 3:16. Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis 3:16. Hay muchos, curiosamente, versículos o citas importantes en la Biblia, que es en algún capítulo 3, versículo 16, así como Juan 3:16. Bueno, pues hay varios, curiosamente. Digo curiosamente porque pues, sabemos que la separación en capítulos y versículos no es algo original, sino que vino después, para facilitar la referencia. Dice entonces Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero lo que quiero enfatizar aquí es esto, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Podemos inferir entonces que originalmente los nacimientos no iban a ser como son ahora, iban a ser sin dolor. Pero aquí empieza el dolor a jugar un papel importantísimo, esencial en la restauración del pacto original de Dios. En lo que Hechos 3:21 llama la apocatástasis, la restauración de todas las cosas. Ahora, no sé si ustedes lo recuerden, seguramente algunos de ustedes sí, aunque sea vagamente, hace años, compartí en estas épocas precisamente es la época cercana a la Navidad, una predicación en la iglesia La Tierra Fértil, cuando aún nos reuníamos en la calle de Júpiter. Y en esa ocasión el sermón fue intitulado Preñados con Cristo. Y hacíamos una analogía entre el nacimiento de Cristo, el nacimiento natural de Cristo, y lo que ocurre con nosotros cuando venimos a los pies del Señor a través del nuevo nacimiento. Pero como el nacimiento natural no termina con la vida de una persona que nace, sino que es apenas el comienzo, igualmente el nuevo nacimiento representa simplemente el principio de nuestra relación con Dios, una relación que es restaurada y por eso se le llama el ministerio de la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo Pablo hace referencia a esto en forma metafórica en Gálatas 4:19. También lo voy a leer yo. Gálatas 4:19. La epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Dice, hijitos míos, se está dirigiendo a los Gálatas, Pablo, porque es una iglesia que está bajo su supervisión apostólica, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo
sea formado en vosotros. Por quienes vuelvo, el Señor sufre por nosotros dolores de parto a través de sus siervos. Y nosotros hemos sido llamados a identificarnos con el Señor y sufrir dolores de parto por aquellos a quienes discipulamos, con quienes tenemos alguna relación, hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Esto nos recuerda lo que hemos venido insistiendo por tiempo ya, el propósito eterno de Dios. Que seamos como Él es, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero lo que quiero enfatizar es esto, los dolores de parto. Es doloroso dar a luz un hijo maduro de Dios. Y a ese respecto quisiera hacer un paréntesis que le he llamado el camino del dolor. Y vamos a leer algunos versículos que nos ayudan a entender cuál es el papel que el dolor tiene en esto, en la formación de Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, el primer pasaje que vamos a leer es Lucas 2, 25 al 35. Les vamos a dar tiempo para que lo busquen. Lucas 2, 25 al 35. Lucas 2, 25 al 35. Dice la palabra de Dios. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma. Prepárate, porque vas a experimentar un dolor más allá de lo que puedes siquiera imaginar. Porque como madre vas a ver a tu hijo crucificado, sacrificado, como cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, en favor de todo el mundo, de todos los seres humanos del mundo. De hecho, no en balde, María es la forma helenizada, o sea, adaptada al griego, transliterada al griego, de un nombre hebreo que es Miriam, que viene de Mara. Y Mara lo que quiere decir es amarga, amargura. Estas experiencias iban a ser muy amargas para María. Pero es curioso cómo muchas veces se habla de cosas que a la vez son dulces y amargas, como el librito, por ejemplo, que el ángel le dice a Juan en Apocalipsis que lo coma. Entonces le resulta a la vez dulce y amargo. Amargo porque pues dice muchas cosas que van a suceder que son difíciles, dolorosas, pero a la vez dulces, porque el resultado que producen es muy dulce, tanto para la persona que bendice como para el Señor. Esto es un vencedor, una vencedora. Y ciertamente María es un ejemplo de vencedor, de vencedora. De hecho, cuesta trabajo entender lo que vamos a leer ahora. Un pasaje sumamente conocido, pero voy a enfatizar ciertas cosas que usualmente no se
realzan. Me refiero a Isaías 53, pero vamos a solamente focalizar nuestra atención en el versículo 3. Isaías 53, 3. Les vamos a dar tiempo a que lo busquen. Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías es un libro del Antiguo Testamento que está lleno de profecías mesiánicas, y esta es una de ellas. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quiero enfatizar que Cristo fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Eso quiere decir que fue quebrantado una y otra vez, no solamente por los pasajes que leemos, porque sabemos que las experiencias que Cristo pasó y las enseñanzas que dio son tantas que el evangelista Juan dice que no alcanzarían todos los libros de la tierra para contener ese registro. Experimentado en quebranto. Y más sorprendente aún es lo que dice Hebreos 5 del 7 al 9. Hebreos, la epístola, yo digo, de Pablo a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. Les vamos a dar tiempo para buscarlo. Dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. aunque era hijo con mayúsculas, esto es, Huyos, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y fue a través de este dolor, de ser experimentado en quebranto, que fue perfeccionado, y entonces vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Impresionante, ¿no? El dolor, el quebrantamiento, son herramientas que Dios utiliza para perfeccionarnos. Para perfeccionarnos. Gracias a Dios, entonces, por el dolor y el quebrantamiento. No hay mejor manera de destruir el orgullo que ser quebrantado. Hay un canto que María entonó y que está registrado en Lucas. Vamos a ver este pasaje de Lucas, en el capítulo 1, 39 al 56. Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56. Les vamos a dar tiempo a que lo busquen. Es un canto magnífico, de hecho es conocido como el Magnificat. Le vamos a dar un poquito de contexto, leyendo algunos versículos antes del canto y otros después. Adelante. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes,
y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Elizabeth era la prima de María. Estaba casada con un sacerdote de nombre Zacarías. Y era la mamá de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. La parte central del Magnificat dice en voz de María, porque ha mirado el Señor, implicando la bajeza de su sierva. Otra vez, qué enseñanza. La muy favorecida, bendita entre todas las mujeres, de la cual se había de hablar en todas las generaciones, estaba consciente de que no era merecedora. Y ese es el corazón que Dios quiere que tengamos nosotros. No somos merecedores de su amor, su misericordia, ni su gracia. Pero Él aún así, como bien lo decía Toño, es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo es bueno. Aun cuando estamos en la aflicción, aun cuando enfrentamos la adversidad, aun cuando tenemos problemas de salud, financieros, familiares, de relaciones, problemas en los que nos hemos metido por nuestro actuar. Aún en medio de todo eso, Dios es bueno. Y sí, los tiempos son difíciles. Sí hay una pandemia. Sí hay una crisis económica. Podemos incluso no estar de acuerdo con el gobierno actual de nuestro país. Sí, todo eso es cierto, pero Dios lo ha permitido por alguna razón, para nuestro beneficio, porque Él nos ama y es bueno. Has mirado, Señor, la bajeza de tus siervos, de tus siervas. Esa es la actitud que debemos tener hacia el Señor, una actitud humilde, humilde. Veamos ahora lo que la Biblia dice en 3 evangelios, Mateo, Marcos, Mateo y Lucas, perdón, en 2 evangelios, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente vamos a revisar el pasaje de Mateo 1 del 18 al 25. Mateo 1 del 18 al 25. Les vamos a dar tiempo para que lo busquen. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Se cumplió la profecía de Isaías. Pero lo que quiero enfatizar en este pasaje es que José, el marido de María, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dios escogió a 2 personas humildes, no porque fueran pobres,
sino porque tenían un corazón sencillo, un corazón que podía ser enseñado por Dios, un corazón para Dios, un corazón de siervo y de sierva. José, como era justo, no quiso infamar a María y quiso dejarla secretamente, pero Dios le muestra en sueños a José qué es lo que había ocurrido. Entonces José cubre con su nombre la honra de María y él acepta el plan de Dios y acepta ser el padre sustituto, el padre terrenal de Jesús, y le pone por nombre, obedeciendo la palabra del Señor, Jesús, Jehová, el Salvador. Veamos ahora acerca de este mismo hecho lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, del 1 al 17. El Evangelio de Lucas 2, del 1 al 17, les vamos a dar, del 1 al 7, perdón, del 1 al 7, les vamos a dar tiempo para buscarlo. Lucas 2, del 1 al 7. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Como vimos en el video, llegaron a Belén, pero pues como todo mundo estaba cumpliendo con la orden de participar en el censo yendo a sus ciudades de origen, al llegar a Belén estaba lleno todos los lugares que daban hospedaje temporal a la gente y no se halló lugar para José y María en el mesón. Pero esto coincidió con el nacimiento de la criatura, de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Altísimo. Y dice aquí que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esto es un recipiente del cual comen los animales de una granja, las vacas, los burros, los animales, y es un lugar que no solamente es muy sencillo, es un lugar sucio, insalubre. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Ahí. Como dice también el video que vimos, el más grande de los reyes nació en el más humilde de los lugares. Desde que nació, nos estaba enseñando la importancia que Él le da a la humildad. Y con eso vamos a concluir, a revisar rápidamente algunos pasajes que nos hablan de la humildad en la vida y las enseñanzas de Jesús. El primero de ellos lo voy a leer yo. Está en Mateo 11 del 28 al 30. Lo hemos citado varias veces, lo haremos de nuevo. Mateo 11, 28 al 30. Vamos a darles tiempo para buscarlo. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, dicen: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Alguna vez aclaré
¿Qué quiere decir esto de que mi yugo es fácil y ligera mi carga? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esto se refiere a que nuestro Padre Celestial nos dice que así como Él lo hizo, descansemos de nuestras obras. Ya no hay necesidad de hacer nada. Todo lo hizo Dios. Y nosotros solo tenemos que obedecer y manifestar las obras que Dios preparó para que andemos en ellas desde antes preparadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. No nos tenemos que esforzar, simplemente dejarnos llevar por el Espíritu de Dios y tener presente y ser prueba viva de que cumplimos los dos mandamientos más importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No hay cosa más satisfactoria, créanme, nada más satisfactorio que ayudar a los demás. Eso es lo que Cristo vino a enseñarnos, ayudar a los demás. Veamos ahora lo que dice Mateo 20, del 20 al 28. Mateo 20, del 20 al 28. Vamos a dar tiempo para buscarlo. El Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar vida, su vida en rescate por muchos. Acuérdense del ejemplo de María. Le dice el Señor, he aquí tu sierva, tu esclava, por voluntad propia. Y esto el Señor nos enseña a manifestarlo entre nuestros semejantes también. Vamos a ver dos pasajes paralelos de este que acabamos de leer. El primero de ellos está en Marcos 10, del 35 al 45. Marcos 10, del 35 al 45. Vamos a dar tiempo para que lo busquen. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo,
A la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que entre vosotros quiera ser primero será esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Insiste en el mismo mensaje. Y el tercer pasaje paralelo de este tema está en Lucas 22, del 25 al 27. Lucas 22, del 25 al 27. Vamos a darles tiempo a buscarlo. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 25 al 27. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y pasa a ilustrarlo el Señor Jesucristo, porque Dios y Jesús, que es Dios, nunca nos pide hacer algo que Él no haya hecho. Entonces lo ilustra lavando los pies de los discípulos. Vamos a ver la descripción de este hecho en Juan 13, del 1 al 17. Juan 13, del 1 al 17. Vamos a darles tiempo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas,
Bienaventurados seréis si las hiciereis. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, y el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. Bienaventurados seréis, si las hiciereis. Jesús vivió una vida de humildad y lo demostró, y es entonces un ejemplo para nosotros. Hablemos ahora del ser más humilde de todos, del más humilde. Voy a leer este yo. Filipenses 2, del 3 al 11. Filipenses 2, del 3. La epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 3. Capítulo 2, perdón, versículos 3 al 11. Filipenses 2, del 3 al 11. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí o a él mismo, estimando a los demás como superiores a él mismo. Nosotros debemos tener en un lugar superior a nosotros, a los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, atendiendo a sus necesidades, incluso a nuestros enemigos, según enseñó Jesucristo en el Sermón del Monte. Haya pues en vosotros este sentir, el de ser humildes, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo de sus atributos divinos, tomando forma de siervo, de esclavo, tomando forma de esclavo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero que se den cuenta de esta gloriosa historia que se cuenta en este pasaje. Jesucristo, el Hijo de Dios, la encarnación del Altísimo, anduvo entre nosotros, vivió una vida humilde y fue obediente a su Padre. Y además, por su fidelidad, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que estás en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y quién, les pregunto, está tras bambalinas? Sin verse. ¿Quién? ¿Cómo termina el pasaje? Para gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanos y hermanas, el ser más humilde es nuestro precioso Padre Celestial. Él es el más humilde. Él no quiere acaparar la atención. Todo es acerca de la exaltación de su Hijo. Y lo que hagamos nosotros, cuando aprendamos del ejemplo de Jesucristo siendo humildes, será para glorificar a nuestro precioso Padre Celestial, el más humilde de todos.
Queridos hermanas y hermanos, Jesús es el gran yo soy, el que se apareció en la zarza ardiente a Moisés, el único autoexistente, el único que tiene vida en sí mismo, el eterno, el gran yo soy. Yo les deseo, hermanos y hermanas, que el gozo de la Navidad habite en nuestros corazones cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Que siempre sea Navidad. Siempre. Padre bendito, ¿cómo podremos agradecerte que nos hayas dado este regalo tan grande? A tu Hijo Jesucristo, a ti mismo, y nos hayas enseñado que la manera en que se conduce este mundo no es la manera de tu reino. Algunos han dicho que tu reino es un reino al revés respecto de las costumbres humanas. Tú lo que buscas son siervos humildes. Siervos que te digan, he aquí el esclavo, he aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo como tú desees. Gracias, Padre, por tu enseñanza, por tu bendición, pero sobre todo por tu amor. En el nombre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y para su honra y gloria. Amén.